Pero volvemos a lo mismo, entre más tratamos de racionalizar la escritura, más opaca se vuelve. Es, ya lo dijimos antes, donde empieza a aparecer lo simbólico. ¿Y qué significa todo esto para nosotros? En palabras de un antropólogo llamado Roy Wagner, sería esto: la creación no importa cómo la hizo Dios. Lo importante para nosotros es saber que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es las palabras de Roy Wagner acerca del Génesis. Si es un mito de origen o no lo es. Todas las sociedades tienen sus mitos de origen. El Big Bang es un mito de origen. Lo importante que nos quiere decir la Escritura es que Dios fue el creador de los cielos y de la Escritura sigue diciendo Ulehoshech kara laila, que tradujimos como y a la oscuridad llamó noche. La palabra laila significa noche y es un término femenino. Y si le agregamos una D, ya tenemos Delilah, el famoso personaje Dalila. Y si Dalila viene de Laila, Sansón viene de Shemesh, que significa sol. Y podemos ver entonces una lucha entre la oscuridad y el día, la lucha entre Sansón y Dalila. De modo que la división entre el día y la noche, Laila y Yom, y esta similitud con las aguas y bueno, la separación, también tiene un nivel muy espiritual. Vemos, no cabe duda, una lucha entre opuestos. Vemos que Dios empieza ya a generar no solo concepciones heurísticas, dijimos, de lo bueno, lo malo, oscuridad, noche, sino también empieza a generar una lucha entre lo opuesto. Desde estos momentos vemos una lucha espiritual que posteriormente va a ser reflejada en nuestra carne. Por eso nosotros los cristianos somos hijos de luz. El mundo, los hijos de Satanás, son hijos de la oscuridad, son hijos de la carne. Lo espiritual tiene que ver con la luz, lo carnal, lo malo, tiene que ver con la oscuridad. Dios crea desde este principio una lucha entre contrarios, una lucha entre opuestos. En resumen, 1. La creación del día y de la noche es una división entre contrarios opuestos. 2. Esta lucha simbólica entre el día y la oscuridad es un reflejo de nuestra lucha interna. La última oración de este versículo 5 dice Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Echad, que traducimos como y fue la tarde y fue la mañana, un día. Lo primero que vemos en esta oración es una medida de tiempo. Un día divino equivale al principio de la tarde y al principio de la siguiente tarde. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana un día. Esto sin duda tiene la mayor relevancia para el cristianismo, pues solamente así entendemos los 3 días que estuvo nuestro Señor Jesucristo sepultado antes de resucitar. Vamos a ver esto en una tabla. Nuestro Señor Jesucristo va a morir un viernes. Nos dice la Escritura que lo crucifican a las 9 de la mañana del viernes y muere a las 3 de la tarde del mismo viernes. Es decir, sigue siendo todavía el jueves, sigue siendo el día anterior, y aquí se cuenta, por supuesto, el primer día, un día. Luego nos dice la Escritura que lo pusieron en el sepulcro antes de que entrara
la Pascua. Lo pusieron el viernes en la tarde, pasó todo el sábado en la mañana y ya son ahí 2 días. Finalmente dice la escritura que el primer día de la semana muy temprano, es decir, el domingo, ya había pasado el sábado y en la tarde y empezaba el domingo, es decir, ya era el tercer día. Fue cuando vinieron las mujeres al sepulcro y lo encontraron vacío. Bueno, eso decimos nosotros los cristianos, pero ¿qué dicen los judíos acerca de este primer día? Nachmanides, estamos hablando de un rabino cabalista de la Edad Media. Él decía que la escritura mencionaba un día, no el primer día, porque antes de este día no había tiempo en el universo. El universo empieza a andar a partir de este de este día número 1, de esta primera creación. Antes no existía el tiempo humano se empieza a contar a partir de un día en la creación, que no es el primer día porque Dios ya existía mucho antes de este primer día. Para el doctor Schroeder, otro judío moderno, un filósofo, un rabino moderno, él dice que la creación, que este tiempo, estos 6 días de creación son equivalentes a los 15.000 millones de años de vida del universo. Él dice, bueno, el primer segundo de creación, cuando Dios crea el universo, la tierra, este primer segundo es un segundo normal, pero conforme el universo va avanzando, y así lo dictan, dice el rabino Schroeder, las leyes de la física moderna, de la astronomía moderna, conforme el tiempo va avanzando, se va alargando. De modo que el primer segundo es un segundo, el segundo ya equivale a 2 segundos y así sucesivamente. Y si lo multiplicamos por 6 días, nos damos cuenta que se conforma, dice el rabino Schroeder, 15.000 millones de años o más. La precisión de la Biblia se puede acoplar totalmente a la física cuántica, a la astronomía moderna. Carl Sagan, en su serie de Cosmos, va a generar un calendario, él le llama el calendario cósmico, comprime 15.000 millones de años en solo un año. Y bueno, es algo sorprendente. Podemos ver nosotros también esta idea del rabino Schroeder, solo que en vez de comprimir todo en la historia del universo en un año, debiéramos comprimirla aún más en 7 días, en